nosotros vamos a seguir en esta noche con nuestra consideración del Antiguo Testamento y vamos a ir al capítulo número 19 del primer libro de Reyes. Capítulo 19 de Reyes. Yo espero que los muchachos me ayuden aquí exactamente con el texto. Reyes, el capítulo 19, primer libro de Reyes. Estamos estudiando el Antiguo Testamento capítulo por capítulo y vamos ya a la altura de este libro que nos narra la historia de los reyes de Israel y de cómo Dios obró en ese momento de la historia y también nos da un ejemplo de cómo Dios sigue obrando en la actualidad. Reyes, el capítulo número 19, lo vamos a leer completito, los 21 versículos que tiene este capítulo. Dice la palabra de Dios, primero de Reyes, capítulo 19, el versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Eso es los profetas de Baal que habían muerto. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, de la matita, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, sobre las brasas, y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ojalá encontráramos de esa comida nosotros también, ¿verdad? Versículo 9. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco,
y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que la comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Que Dios traiga bendición a nuestros corazones con su palabra. Señor, gracias una vez más te damos en esta noche por tu misericordia, que nos permite, Señor, reunirnos en este lugar en nombre de Jesucristo para proclamar tu palabra, para someternos al sonido de tu palabra. Nuestra intención, Señor, es que tú te reveles a nosotros, que te des a conocer a nosotros por medio de Jesucristo, por medio de tu palabra. Tú que eres el Dios de misericordia y que obras, Señor, de manera que nosotros no podemos llegar ni siquiera a explicar. Tú obras así para cumplir lo que te has propuesto, porque tú eres Dios de la historia, Dios de la salvación, Dios sobre los ángeles, Dios sobre la naturaleza, Dios sobre todas las cosas. Así que estamos en tus manos, pedimos tu bendición, tu guía, tu asistencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando lo que nosotros esperamos es diferente a lo que recibimos, nos decepcionamos. Cuando esperamos muchas veces muchísimo y recibimos poco, nos entra una decepción. Si usted espera que alguien lo quiera muchísimo y sucede que no lo quiere, qué decepción. Si usted espera ganarse un premio y usted está seguro que usted que se lo va a ganar y se lo gana otro. Si usted espera ganarse 1,000 pesos y le llevan 50, qué decepción. Y hay que saber que mientras más grande sea la ilusión, más grande será la decepción. Mientras más para arriba usted esté, más duro el estrellón. Una decepción muestra mucho de la madurez emocional de una persona. Muestra mucho de la madurez emocional que tenemos. No todo el mundo maneja una decepción de la misma manera. No la manejamos todos de la misma manera. Hay personas que se amargan, que se enojan, que se deprimen, que lloran y un sinnúmero de reacciones. Incluso hay reacciones violentas. Hay personas que se ponen violentos cuando se decepcionan. Manejar una decepción requiere cierto grado de madurez. Una decepción puede surgir en diferentes circunstancias, por diferentes motivos. Podemos esperar la ayuda de alguien que usted está seguro que le va a ayudar, porque usted cree que conoce a esa persona y sucede que usted pasa por una necesidad, por una aflicción, por una situación difícil y esa persona nunca dice presente. Y hay quienes llevan listas. Podemos decepcionarnos por asuntos familiares, un padre, una madre, que espera muchísimo de su hijo y quizá lo ve tomar caminos por los cuales él le ha aconsejado que no se vaya, que no fuera.
elige amigos que su padre o su madre le había dicho que no eligiera. Usted ha oído ya del caso sonadísimo en nuestras últimas semanas, del caso del doctorcito y toda la especulación y todas las cosas y las explicaciones que se han dado en el camino. Ahora un hijo también puede descubrir que su padre y que su madre no son tan dignos de admiración como él pensaba cuando era pequeñito. La hija mía pensaba que yo era el hombre más fuerte de la bolita del mundo. Ya ella se desengañó, gracias a Dios. Hay decepciones amorosas. Y de las reacciones más conocidas están precisamente los que pasan días y días, como decimos de manera popular, amargados. Y para poder drenar ese sentido de pérdida y ese sentido de decepción, hay hombres y mujeres que recurren a música, usted sabe, así como Volvió el dolor y otras. Y se pasan días en eso también, qué sé yo, recurren al alcohol, otro que a las drogas, con tal de encontrar una anestesia para olvidarse del dolor que están enfrentando en ese momento. Hay decepciones laborales, personas que creen que le van a subir el sueldo o lo van a promover, lo van a cambiar de puesto y no sucede nada. Hay gente que está decepcionada con los partidos políticos. Yo era del partido y yo voté y no me han hecho caso y nadie me ha visitado y nadie. Después sí venían, antes de, y ahora después de no viene nadie. No faltan los que se decepcionan con Dios, porque tienen una ilusión acerca de Dios que realmente Dios no ha prometido que va a satisfacer esa ilusión. Tienen una expectativa de Dios que no se ajusta a las promesas de Dios. Ahora, la manera en la que nosotros manejamos ese tipo de dolor y ese tipo de decepción, ese tipo de sentido de pérdida, habla mucho de la manera en que nosotros también nos relacionamos con Dios. Y en esta noche nosotros encontramos aquí a un profeta decepcionado. A un profeta hundido en una situación tan humana. Y ahora podemos entender cuando el escritor en el Nuevo Testamento, cuando Santiago nos dice que Elías era hombre sujeto a pasiones, igual que las nuestras. En esta noche veremos que Dios cura esa sensación de hundimiento en nuestras decepciones, mostrándonos más de Dios y de su gracia. La única manera en la que nosotros podemos ser sanados del hundimiento en la decepción es cuando Dios nos muestra más de Él, lo que Él es. Cuando nos da una manera correcta de ver lo que Él hace, lo que Él es y sus planes. Fuera de eso, no hay nada que pueda evitar que nos hundamos en este mundo, que es un mundo que siempre, siempre nos va a decepcionar. Y lo primero que nosotros notamos aquí, y que podemos tomar también como ejemplo, es el detonante que hace que nosotros nos comencemos a hundir precisamente en esa oscuridad de la decepción. Dice el texto en el versículo número 1, y aquí tenemos que ponerlo en contexto porque no todos hemos tenido la oportunidad de escuchar la predicación completa del libro, pero en el capítulo número 18... el profeta Elías había hecho, no el profeta Elías, sino Dios, pero por medio de la oración de Elías, Elías había hecho descender fuego del cielo. Y la gente que estaba ahí confesó que Dios era el único Dios verdadero. Había un rey, el rey Acab, que estaba ahí, y su esposa se llamaba Jezabel. Él salió a contarle lo que había pasado. Los profetas de Baal lo habían matado, 450. Y Acab sale para contarle a Jezabel. Es probable que Elías esperara que cuando le dieran la noticia a Jezabel y el mismo rey Acab, que como nos damos cuenta un capítulo más adelante, no se arrepintió realmente, quizá Elías esperaba un cambio radical en la nación. Imagínense, había caído fuego del cielo. Dios había mostrado que Él es el único Dios verdadero. El profeta Elías probablemente estaba esperando un cambio total en la nación. Si ustedes se dan cuenta,
el último versículo nos dice que Elías corrió del capítulo número 18, el último versículo del capítulo 18, versículo número 46, nos dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. En Jezreel, en ese lugar, Acab tenía una especie de palacio. Y ahí era donde estaba también Jezabel. Entonces Elías corrió delante de Acab, lo que daba la idea de que por primera vez en el norte un profeta bueno y el rey se habían puesto de acuerdo. Esa era la idea. Entonces Elías tiene la intención o la esperanza de que la nación va a cambiar, de que la misma Jezabel probablemente iba a tener que reconocer que solamente Dios era Dios. Ahora, ¿con qué se encuentra Elías? El versículo número 1 del capítulo 19 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal, a los profetas falsos. Entonces era un tiempo para venir a Dios, era un tiempo para encontrarse con Dios, era un tiempo para reconciliarse con Dios. Y dice el versículo número 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, te doy 24 horas para yo arrancarte la cabeza con todo y la tráquea, donde te encuentres. Eso es lo que dice el versículo número 2. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses. Ella se entera de que los profetas falsos de Baal y Baal no pudieron responder, que todo era una falsedad. Pero ella dice, yo juro por los dioses que mañana te mato, o que de aquí a mañana te mato. Eso es lo que le manda a decir a Elías. Dice, aún me añadan, esto es un juramento, o sea, me parta un rayo, los dioses hagan que me parta un rayo si yo no te mato de aquí a mañana. Y dice el texto, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como una de la de ellos, como uno de los profetas que el mismo Elías y el pueblo habían dado muerte. Entonces Elías se encuentra con lo que pudo haber sido su gran aspiración de que por fin la nación se va a volver a Dios toda, plenamente, otra vez se va a encontrar con Dios y se encuentra con esta realidad. Usted tenía que saber que en el reino del norte quien llevaba los pantalones era Jezabel, no Acab. Acá era el presidente de Asomamit. Asociación de maridos, ya usted sabe. Jezabel era la que mandaba. Esa era la que realmente dirigía el trono. Acá le cuenta la noticia, mira, Elías mató a todos los profetas de Baal. Pero no fue solamente, él dice que le contó todo. Usted ve, dice, el versículo número 1, dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo. O sea, él le hizo todo un drama. Y los profetas de Baal gritaron y gritaron y Baal nunca respondió. Y vino Elías, muchacha, y oró a Dios y Dios mandó fuego del cielo. Y Jezabel mirándolo. Siéntate ahí, hazme favor. Llámame el mensajero. Ven acá. Ve y dile a Elías que le voy a arrancar la cabeza. Y acá no podía meterse, no podía opinar, porque Jezabel le arrancaba la cabeza a él también. Porque Jezabel era que mandaba en el trono, en el reino del norte. Ahora Elías se encuentra con esta situación y la tristeza, el dolor, no solamente la decepción con la nación, sino también Dios, ¿qué es lo que ha pasado? Imagínense, era todo su esfuerzo, era el momento cumbre, en cierto sentido, en el ministerio de Elías. O sea, cuando usted hace todo lo que tiene que hacer y las cosas no salen bien, según usted lo ve, claro está. Y que usted no le queda una estrategia, un plan, un movimiento, más nada. Ya usted tiró todo lo que iba a tirar y nadie cambia. Elías dijo, es el fin. Esta nación no tiene remedio. No hay remedio. Elías comienza a hundirse en un sentimiento también en el que él quiere ver la respuesta que Dios tiene para él y su situación. ¿Y qué es lo que encontramos luego? Nosotros encontramos cómo comienza Elías a ir en escalones hacia abajo.
Note, versículo número 3 en adelante, dice el texto, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba que está en Judá y dejó allí a su criado, a su ayudante, a su asistente. ¿Qué es lo que está haciendo Elías? Ustedes saben que Acab y Jezabel tenían el reino en el norte de Israel, y él se fue hacia el sur, hacia Beerseba. Eso es como que usted diga que usted está aquí y arranque para Higüey, corriendo. Bueno, pues eso fue lo que hizo Elías. Se fue hacia el reino del sur, lejos de la influencia o del alcance de Jezabel y de Acab, pero él siguió, como vamos a ver más adelante, siguió caminando hacia el monte Oré, porque él no solamente estaba huyendo de Jezabel, sino él quería también que Dios le explicara qué era lo que estaba sucediendo. Pero en ese momento Dios no tiene que tratar con Jezabel ni con Acab. Dios tiene que tratar con Elías, con el corazón de Elías, porque el que se está hundiendo es Elías. ¿Y qué es lo primero que notamos? Elías entra en una etapa en la que muchos de nosotros solemos entrar cuando estamos decepcionados, cuando enfrentamos dolor, cuando enfrentamos tristeza. Entramos en un escalón que comienza a llevarnos hacia abajo en el aislamiento, pero un aislamiento enfermo. Dice el texto que Elías se va y deja a su criado, era su ayudante, quien le acompañaba. Y dice el texto, en el versículo número 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de la matita del enebro y deseando morirse. Es Elías, él quiso descender fuego. Entonces Elías ha comenzado en un proceso de aislamiento, no solamente de soledad en el camino. Elías ha tenido muchos momentos de soledad. Elías ha enfrentado prácticamente solo. Hay otros profetas, ciertamente, nosotros sabemos que hay otros profetas, pero el conflicto ha sido Elías solo. Elías ha estado solo desde hace 3 años y medio atrás, que nosotros lo vimos enfrentando a Acab, él solo. Elías fue solo hacia Sarepta. De allá sigue solo, tiene esta confrontación solo con los profetas de Baal. Él solo aquí es que está enfrentando también a Jezabel y que recibe la amenaza de Jezabel. Elías ha enfrentado, no porque no hubiesen otras personas que también temían a Dios, estaba Abdías, como vimos en el capítulo número 18, pero todo lo que él ha enfrentado hasta este momento ha sido Elías. Y su único ayudante aquí, su asistente, le dice, quédate. Y él siguió hacia Judá por el desierto. Y imagínense la distancia que Elías quizá había caminado, más de 200 kilómetros probablemente. Y cuando llega, que se sienta debajo de esa matita con hambre. Hermano, un hombre con hambre es un hombre peligroso. Y se sienta ahí, solo, a pensar en que todo ha salido mal, en que ya no hay recurso en mi vida para seguir luchando, en qué es lo que uno puede hacer. Elías está pensando en lo que muchas veces nosotros pensamos, esto no se puede seguir, no podemos continuar, no hay fuerza para seguir. ¿Y saben entonces ustedes lo que hace Elías? Cuando entramos precisamente en ese torbellino, lo primero que nos llega a la cabeza es que en nuestra vida no hay sentido de propósito ni de misión. ¿Y qué le dice Dios a Elías? Mire el versículo número 4 otra vez. Dice el texto que cuando él se sentó debajo de la matita y del enebro, deseando morirse. ¿Usted ha deseado morirse alguna vez? No levante la mano. No queremos ver tanta mano levantada. Dijo,
basta ya. Él está diciendo a Dios, entonces se acabó. Basta a Dios. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Usted sabe que para cualquiera en nuestros días, usted va y paga una consulta donde un profesional de la salud mental y usted le dice, usted no sabe que yo anoche le dije al Señor, quítame la vida. Usted sabe cuál es el diagnóstico que le va a dar, ¿verdad? Es depresión. Y le va a decir, usted está deprimido. Ligeramente no, profundamente deprimido. Y eso es lo que Elías está aquí, solito, hablando con Dios. Señor, mira, ya aquí para mí no hay nada en esta vida. Quítame la vida. Esta gente no hay quien la entienda. Y aquí no hay misión para mí ya, para mí no hay nada en esta... Yo no sé qué yo hago aquí. Déjeme decirle algo, el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, querer morirse porque es ganancia no es malo. Pero, si es sentido de huida, si es salir corriendo a través de esa vía, no, porque Pablo dice, pero estar aquí es mejor por causa de ustedes. Entonces cuando Dios diga, no cuando yo diga. Es más, el Señor no le contestó esa petición a Elías, porque si usted le está pidiendo al Señor que tome su vida, Él le va a responder en algún momento, no se desespere. En algún momento usted se muere. Pero a Elías ni siquiera esa, porque sabe que el Señor se lo llevó vivito. Se lo llevó, es un torbellino. No se la respondió. Pero ¿qué es lo que tenemos? A un Elías hundido en una de las situaciones más oscuras del ser humano, cuando nos invade la tristeza, la falta de propósito, la falta de misión. Ahora Elías pierde también la capacidad de asombrarse ante la gracia de Dios. Porque miren lo que dice el texto. Dice el versículo número 5, que echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Algo interesantísimo para una persona que está en ese estado de ánimo, es buenísimo dormir. Pero hay algunos que duermen demasiado, porque entonces le da con quedarse acostado y no quieren levantarse. Y hay otros que le da que no duermen. Y ya usted sabe que pérdida de sueño más falta de pérdida de propósito, ahí sí es verdad que estamos entrando en un ciclo negro totalmente. Usted necesita ayuda, usted necesita a Dios y necesita asistencia. Ahora, note cómo Dios trata las necesidades físicas de Elías, pero también las necesidades espirituales de Elías. Dice el texto, versículo número 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó. Y es interesante porque el ángel también podía hablarle y decirle, mire Elías, levántate. No, pero dice el texto que le tocó. Y algo interesante para alguien que está solo, recibir el toque de alguien. Y dice el texto, sigue diciendo el texto, y le dijo, levántate y come. Porque ese ángel no fue a darle una cátedra de teología. Oh Elías, tú sí eres impío. Oh Elías, ¿por qué tú dices eso? Oh Elías, ¿por qué tú piensas así? Oh Elías, tú abandonado a Dios. Oh Elías, lee el Salmo 23. Oh Elías. Hermano, un hombre que está hambriento y que tiene una necesidad física, el ángel va y le topa y le dice, Elías, te preparé 2 arepas. Cómete eso, que eso es lo primero. Lo primero que usted hace es comer, tú no estás bien. Come. Medícate. Ten, come. Y dice el texto que entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las brasas. Todavía estaba caliente la torta. Parece que él era fanático de las tortas porque también la viuda le hacía torta con harina. Y dice el texto, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. O sea, Elías no está sorprendido, que esto es de Masterchef de Los Ángeles, hermano. Esto es gourmet, esto lo cocinó un ángel. Esa torta, Elías despierta,
¿Ah? Un ángel, ¿cómo tú estás? Se comió la torta y volvió a dormirse. O sea, no, es como que no ha perdido la capacidad de admirarse porque todo es negro. Cuando usted ve cuando usted está así en ese, usted ve que todo es negro, no hay acción de Dios por ningún lado, pero se comió las dos tortas, sí, eso sí. Pero bebió y siguió. Pero en este caso el ángel lo deja porque sabe precisamente que necesita, en este caso, descansar. Ahora vuelve otra vez el ángel de Dios y dice el versículo número 7. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Porque el ángel entendía, este va hacia el monte, no solamente está huyendo para llegar a Judá, sino que quiere que Dios le responda. Anda buscando una respuesta, una respuesta a su situación interna. ¿Qué es lo que Dios está haciendo realmente? Dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido por aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios. Elías llega donde él quería estar. Ahora, ¿qué nosotros encontramos aquí? Aquí nosotros encontramos la intervención de Dios para sanar la situación de Elías en lo más profundo de su corazón. Y usted puede darse cuenta que, o vamos a darnos cuenta ahora, que la decepción de Elías se debía a una manera equivocada de ver a Dios, de verse a sí mismo y de ver el plan de Dios. Elías estaba viendo la realidad distorsionada. Él no estaba viendo la realidad como Dios la ve. Elías pensaba que todo se había echado a perder. Dios le dice a Elías, no, todo va tal y como yo lo he planificado. Todo va tal y en el camino del éxito, tal y como yo lo he planificado. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? La importancia de que Dios nos muestre su palabra, de que Dios vuelva a hablarnos. Dice el versículo número 9. Y allí, cuando estaba ya en el monte de Dios, en Oré, en el Sinaí, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Cada vez que nosotros encontramos a Elías yendo a un lugar, es porque Dios le dice. ¿Te recuerdan? Ve y dile a Acab que no va a llover. Y Elías va y le dice a Acab que no va a llover. Luego Dios le dice a Elías, ve y escóndete en el arroyo de Kerit. Y él va y se esconde en el arroyo de Kerit. Luego Dios le dice, dirígete a Sarepta. Y él se dirige a Sarepta. Cuando está en Sarepta, Dios le dice, regresa a Israel. Aquí, cuando él oyó la amenaza de Jezabel, él salió corriendo. Él no esperó que Dios le dijera nada, que Dios le hablara. Él salió. Entonces, cuando él llega más o menos a su destino, Dios le pregunta, Elías, ¿qué tú haces aquí? Yo te mandé para acá. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué tú haces aquí? Ahora, la pregunta de Dios, claro está, es oír de los labios de Elías qué es lo que está pasando en su corazón. Dime qué es lo que está pasando en tu corazón. Habla. Si usted se da cuenta, él no le dice a Dios, yo estoy aquí huyéndole a Jezabel. Entonces, en el fondo, Elías tiene un conflicto con Dios. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Hemos fracasado, has fracasado tú y he fracasado yo. Porque mire cuál es la respuesta que él le da cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Dice el versículo número 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermanos, Elías está en una situación, el hombre que había orado para que cayera fuego del cielo, en la que él está diciéndole a Dios, todo es un fracaso por todos los lados. El pueblo se ha alejado del pacto. Los profetas tuyos le han dado muerte. Y a mí, que soy el único que queda, no era verdad,
Pero como él lo veía, el único que queda, me andan buscando para matarme. De que me encuentren, me matan. Eso no hay manera de explicarle a este tipo de personas, mire, Dios le ha dado la vida, Dios en su gracia le ha sostenido, Dios en su gracia le ha dado con que usted mantenerse, Dios en su gracia le da comida, le da alimento, le ha dado un techo, Dios en su gracia le ha dado gente que la quiere, Dios en su gracia le ha dado personas que lo quieren, una comunidad que lo quiere, a él no lo quiere nadie, está solo y perdido. Y me andan buscando para matarme. Es un delirio de persecución, no era verdad que esa vez lo andaba buscando para matarlo. Pero no hay manera de hacerle creer que en el mundo hay una brecha positiva en la que Dios está obrando o manifestándose. Y Dios entonces sigue tratando con el corazón de su profeta. Y Dios entonces ahora le dice, vamos a hacer algo. Versículo número 11. Dice el texto. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Dios, y claro, hay todo aquí un asunto que quizás no tenemos el tiempo para explicar en esta noche, pero el narrador está dando una repetición de una historia que está en Éxodo con relación a Moisés, y aquí Elías se convierte en una especie de un segundo Moisés que recibe la revelación especial de Dios en el monte Sinaí. Pero eso lo explicaremos en otra ocasión. Pero mira aquí el versículo 11, dice, Jehová que va a pasar por delante de Elías. Dice, he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. El poder de Dios pasando, o una manifestación, una teofanía, una presentación de Dios. Y viene el viento que rompe las piedras. Eso le hubiese gustado a Elías, ¿verdad? En la nación, que Dios hiciera eso y se llevara todo lo que tenía que llevarse y arrancara a Acab y a Jezabel de un golpe con un soplo y ya se acabó. Dice el texto, pero Jehová no estaba en el viento. Y sigue diciendo el versículo, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Hermano, mire, la otra noche con el calorazo tan grande no podía dormir. Yo pensé que estaba temblando la tierra. Yo sentí la cama así, pero yo creo que era ya la falta de sueño tan grande. Con el apagón. Pero está temblando, no estaba temblando. Nada más lo sentí yo. Gracias a Dios que no. Hay gente que se ponen espirituales cuando tiembla la tierra. Eso es dame a Cristo. Ya usted sabe. Y aquí dice el texto, un terremoto. Y Dios no estaba en el terremoto, dice el texto. Y luego el texto sigue diciendo, y tras el terremoto, versículo número 12, un fuego. Y usted sabe que el fuego que Dios hizo descender del cielo barrió todo, hasta las piedras que Elías había colocado. Y ese era el símbolo del juicio, el símbolo de la ira de Dios. Y dice el texto, y Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego, una vocecita, un silbo, un sonidito apacible y delicado. Y Elías se dio cuenta que ahí era donde Dios estaba. Que ahí estaba metido Dios. Y dice el versículo número 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva, porque no salió la primera vez que Dios le dijo, sino ahora cuando él entendió que realmente Dios estaba ahí. Y dice el texto, y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y usted espera que después que usted haya vivido eso, usted le diga a Dios, Señor, yo soy un disparatoso, yo ni sé lo que hago aquí, yo debo irme donde está mi tarea, a hacer lo que tú me has mandado a hacer, que es lo que yo ando aquí escondiéndome. Ahora mismo yo debería irme a ser profeta de Jehová, a hablarle a la gente de tu grandeza. Más o menos no esperaría. ¿Usted sabe lo que le dice Elías a Dios? Cuando Dios le pregunta por segunda vez, ¿qué tú haces aquí? Lo mismito que le dijo antes de esa revelación. Mire el versículo
número 14. Y respondió Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermano, pero usted no acaba de ver que Dios es el que manda fuego, que manda viento, que manda terremoto, que hace todo eso, y usted es su profeta y Él puede guardarlo. Y usted está asustado que le van a quitar la vida. Todavía no aprendió la lección. Ahora Dios le va a decir a Elías, dejémoslo ahí ya, te reenvío. Te envío otra vez. Versículo número 15. Y le dijo Jehová, sal de aquí, ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare a la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare a la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Usted ve ahora cómo esto contrasta con lo que Elías pensaba. Elías pensaba que el mundo se había acabado y que la tarea, que la obra de Dios había fracasado. Y Dios le dice, no, Elías, ve, unge a Eliseo. Eliseo es que va a ungir a Jehú. Y Eliseo es que va a decir que Hazael va a ser rey sobre Siria. Ahora, ¿qué es lo que Dios le está mostrando a Elías? Dios le está mostrando a Elías que el triunfo de la obra de Dios no siempre va a ser porque Dios mande un terremoto y lo mate a todito. O que Dios mande un fuego y derrita todo. Dios no siempre va a actuar así, de vez en cuando sí. Sodoma y otro. Pero no siempre es así. No siempre es a través de manifestaciones extraordinarias del poder de Dios. Dios le está diciendo aquí a Elías, yo voy trabajando en la historia, siendo soberano sobre los reinos de la tierra y garantizando que mi pueblo se mantenga fiel. ¿Y cómo se hace eso? Se hace a través de la obediencia a mi palabra y de la manifestación de mi soberanía. Yo soy rey sobre Siria, yo soy rey sobre Israel, yo soy el rey sobre los que voy a llamar como profeta. Yo voy a cuidar a mi pueblo. ¿Y tú crees que tú eres el único? No, eso es mentira. Yo me voy a encargar de que en Israel haya 7,000 que no le han dado un beso a Baal. Usted ve así como la filita para allá, para la Altagracia, darle un besito al pie de la Virgen. Así era también de la antigüedad. Eso es viejo. Entonces Dios está diciéndole a Elías, Elías, es a través de esta voz apacible y delicada, dirigiendo yo la historia a través de mi palabra, que mi plan se cumple. Y Elías entendió. Y eso es. ¿Qué hace el texto? Dice versículo número 19, el versículo número 19, partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, le echó sobre él su manto. Era una muestra de llamado, de ponerlo bajo la cobertura y la autoridad ahora de Elías, echarle el manto. Dice entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Parecía que Eliseo era de una familia pudiente, rica de su tiempo, y dice el texto, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi papá y a mi mamá, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Ve, dale tu beso a tu mamá y a tu papá. Ahora, el llamado es un llamado definitivo a seguir a Elías y someterse a Dios. Y dice el texto, versículo número 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. ¿Usted sabe lo que significa eso? Él estaba arando con los bueyes. Y él fue y buscó los bueyes. Y mató los bueyes. Él le hizo una fiesta de despedida al trabajito. Para acá no vuelvo. Soy profeta de aquí en adelante. Ayudante de Elías. No me esperen más. Agarró los bueyes, agarró la yunta de bueyes. Miren como dice el texto, dice,
Dice, y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que lo comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías. Esto es una decisión definitiva. No vuelvo atrás. Como el hombre aquel que cuando fueron a conquistar llegaron con los barcos y para que los soldados no intentaran mandarse, no intentaran escapar, le dijo, no queda una sola salida, ganar. Prendió los barcos. Nadie va a escapar de aquí vamos a tener que pelear obligado. Bueno, pues eso hizo Eliseo. Eliseo dijo, me llamó Elías, le doy un besito a papi, uno a mami, y señores, aquí no me ven ustedes más. Agarró los bueyes, lo mató, hizo una fiesta de despedida, coman carne, es lo último que van a ver de mí. Y se fue tras Elías, tras el llamado de Dios. Y con esta decisión entonces, la historia que Dios le había dado a Elías iba a comenzar a desvelarse. De ahora en adelante no vamos a ver a Elías haciendo caer fuego del cielo, como lo vimos aquí. Vamos a ver a Elías de una manera más tranquila, más indirecta, a través de los profetas, a través de lo que va a ser el ministerio de Eliseo, Dios llevando a cabo su historia por medio de su silbo apacible. El Señor Jesucristo es la voz más apacible y delicada de Dios que nosotros hemos podido recibir. Usted sabe lo que es nacer sin fanfarria, en un pesebre, el que hizo el universo, sin terremoto, sin fuego, sin viento y sin nada. Ahí nadie sabía, hasta el mesonero, ay, esta mujer preñada, ¿y qué yo voy a hacer con ella? Ya esto está lleno. No, ahí abajo es que queda, nada más donde están las pajas y donde están las cuestiones, el parqueo de los animales. En el parqueo es que puedo ponerlo. Y ahí lo llevan aquí donde está. Y ahí da a luz María en un pesebre. Y su vida, el desarrollo de su vida, sin mucho, no sabemos mucho de Cristo, algo en los 12 años, algo cuando era niño. Y luego cuando aparece a los 30 años, su ministerio. No fue haciendo conspiraciones y llamando soldados y gente, vamos a pelear, vamos a quitar a esa gente de ahí. Y ¿cómo anda la Galo de Jerusalén? ¿Estamos ganando? Nada de eso. ¿Qué dice la encuesta acerca de Cristo en el tiempo de la popularidad? Nada de eso. Predicando la voz de Dios, predicando el evangelio de Dios, llamando a las personas al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que no iba a apagar la lucecita, el humito del tizón que tenía solamente un poquito de humo, que no lo iba a quitar, que no iba a alzar su voz como para hacer un rebuy, hacer un lío. La voz de Dios a través de Jesucristo diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muere en la cruz del Calvario, es sepultado, resucita el tercer día, y el mundo sigue. Dios nos da la oportunidad para escuchar su evangelio, para escuchar su verdad. Y el mundo sigue, sin terremoto que destruye el universo entero, sin un fuego que destruye el universo entero. El evangelio, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que no cree a ese llamado apacible y delicado en el corazón, no cree ni porque venga un temblor de 15 puntos. Lo que le da el terror nada más mientras tiene el temblor y después se le olvida. Si usted no cree a la palabra de Dios, si usted no cree al mensaje de Dios, si usted no viene a Dios porque usted ha aceptado la obra de Cristo en la cruz del Calvario por el perdón de su pecado y su resurrección de entre los muertos, usted no cree ni que Dios prenda a medio continente. Porque es la palabra de Dios. Dice la Sagrada Escritura, la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Y Dios está precisamente en esta especie de silbo apacible. Y Él te llama a que tú experimentes en Cristo la salvación. Y que encuentre en Él, que encuentre en Cristo la razón de ser, el verdadero propósito de nuestra existencia en este mundo. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y hasta que no seamos de Él, este mundo solamente nos va a dar decepciones, solamente. Solamente Dios no decepciona.
Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Tu palabra, Señor, siempre fresca. Guíanos en tu verdad. Bendice, Señor, esta iglesia, fortalécenos precisamente en tiempo de apostasía, en tiempo en la que tu verdad es rechazada, como en el tiempo de Elías. Y ayúdanos, Señor, a seguir en tus caminos. Por Jesucristo lo pedimos y por Él te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga.